Imagina tener una herramienta que te permita moverte con destreza a través de las conversaciones, como un ilusionista maestro, dejando a todos preguntándose si acabas de esquivar esa pregunta. Pues bien, discípulos siniestros, esa es la magia de la técnica de la falsa respuesta, una estrategia profundamente enraizada en la psicología oscura, diseñada para tomar el control en cualquier interacción social. Piensa en esto. Alguien te lanza una pregunta y simplemente no tienes ganas de dar una respuesta directa. Tal vez es un tema delicado o quizás deseas mantener un poco de misterio, una de las herramientas más efectivas dentro de la manipulación psicológica. Justo en ese momento es cuando entra en juego la técnica de la falsa respuesta, como un superhéroe que viene a salvar el día. Vamos a desglosarlo con un escenario real. Imagina que alguien te pregunta si alguna vez le has sido infiel a tu pareja. Un simple sí o no podría meterte en problemas. ¿Qué haces? Lanzas una bola curva, como si dijeras: si estás sugiriendo que soy un tramposo, te aseguro que no lo soy. Psicología oscura aplicada, absolutamente. ¿Sutil? Claro que sí. La técnica de la falsa respuesta, también conocida como el arte de la evasión, se trata de evitar respuestas directas, una táctica que domina el terreno de la persuasión sutil y el control conversacional. Es un arma secreta para navegar esas conversaciones complicadas. ¿Por qué optar por no dar respuestas? Porque en el intrincado baile de la comunicación, saber cuándo mostrar tus cartas y cuándo mantenerlas escondidas es un arte que los maestros de la seducción psicológica han perfeccionado durante siglos. Las respuestas evasivas te otorgan el control, permitiéndote dirigir la conversación sin revelar todas tus cartas. No se trata de mentir, sino de autoconservación estratégica, una habilidad esencial en el arsenal de la manipulación emocional. Los seres humanos somos criaturas curiosas. Cuando nos enfrentamos a una respuesta vaga, nuestros cerebros no pueden evitar intentar resolver el enigma. La técnica de la falsa respuesta juega con esta curiosidad, guiando la conversación por caminos nuevos e inesperados. Es como una partida de ajedrez psicológica, donde gestionar las percepciones es clave, un principio fundamental de la psicología social. La vida está llena de temas delicados: relaciones, dinero, elecciones personales. La técnica de la falsa respuesta es como un salvavidas en estas aguas turbulentas. En lugar de ahogarte en la incomodidad, usas respuestas estratégicas para atravesar esas conversaciones difíciles con gracia. Un ejemplo claro del control emocional calculado. Una vez que dominas el arte de no responder realmente, el siguiente paso es dirigir la conversación con suavidad. Las preguntas contrarias se convierten en tus mejores amigas, desplazando el enfoque de la pregunta original. No se trata de evasión, es una danza delicada que convierte los momentos incómodos en oportunidades para una conexión más profunda. Este nivel de inteligencia emocional y control sobre las interacciones es un sello distintivo de quienes dominan la psicología oscura y el arte de la persuasión calculada. ¿Cómo perfeccionar tus habilidades con la falsa respuesta? Dominar esta técnica requiere destreza y práctica. Aquí te dejo 5 pasos para refinar tus habilidades y utilizar esta herramienta estratégica como un profesional. El tiempo es clave. Saber exactamente cuándo jugar la carta de la respuesta vaga es crucial. Escoge tus batallas sabiamente, ya que usar demasiado esta técnica puede hacerla predecible en lugar de una jugada estratégica. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión comunitaria y la discusión gira en torno a una decisión controversial del consejo local. Un vecino te pregunta qué opinas sobre la decisión. Es un tema delicado. Tu opinión sincera podría molestar a algunos. Así que en lugar de responder directamente dices: es un tema complejo con muchas perspectivas que considerar. Creo que es importante que nuestra comunidad tenga discusiones abiertas como esta para comprender todos los puntos de vista. De esta manera reconoces la pregunta sin revelar tu postura personal, manteniendo la paz y el equilibrio. Estrategia pura de manipulación social aplicada. Comunicación astuta. En una primera cita, las preguntas sobre tu vida amorosa pueden ser incómodas o demasiado reveladoras. Si alguien te pregunta si has tenido muchas relaciones,
En lugar de dar una respuesta directa, puedes decir algo como: he tenido experiencias significativas que me han ayudado a entender lo que realmente valoro en una conexión. Con esta respuesta, esquivas el detalle personal, proyectas madurez y dejas espacio para que la conversación fluya de manera más natural. Es una forma sutil de mantener el control y al mismo tiempo despertar interés sin parecer evasivo. Una táctica que los expertos en seducción y psicología social conocen bien. Transiciones suaves. Imagina que estás tomando café con un amigo y de pronto te pregunta sobre el drama en el trabajo. No quieres entrar en chismes, pero tampoco ignorar la pregunta. Una forma elegante de manejarlo sería responder: el drama en el trabajo nunca falta, ¿verdad? Pero mejor hablemos de otra cosa más interesante. ¿Qué tal está tu café? He escuchado que aquí tienen un latte de caramelo increíble. Así, reconoces el comentario inicial, pero lo rediriges hacia un tema más ameno, manteniendo la conversación ligera y positiva. Este tipo de manejo se encuentra en la base de la manipulación conversacional estratégica, ideal para quienes buscan dominar las interacciones sociales. Inteligencia emocional. Leer las corrientes emocionales de una conversación es crucial. Supón que estás en una reunión casual con amigos y el tema de la satisfacción laboral sale a la luz. Un amigo, Alex, que normalmente comparte muchas historias sobre su trabajo, está inusualmente callado. Alguien le pregunta directamente: ¿todavía disfrutas tu trabajo en la empresa de tecnología? Alex duda antes de dar una respuesta vaga. Sí, está bien. Notas que la vacilación de Alex y su tono apagado son fuera de lo normal. En lugar de insistir, decides usar la técnica de la falsa respuesta con inteligencia emocional. El mundo de la tecnología siempre está lleno de desafíos, ¿verdad? Lo que lo hace interesante. Por cierto, Alex, recuerdo que mencionaste un proyecto que te emocionaba. ¿Cómo va eso? De esta forma, respetas el estado emocional de Alex y lo llevas a un tema potencialmente más positivo, sin presionar sobre su satisfacción laboral. Límites éticos. Aunque la técnica de la falsa respuesta es una habilidad útil, es fundamental reconocer los límites éticos. No la uses para manipular ni para hacer daño a los demás. El objetivo es navegar las conversaciones con elegancia, no engañar. La técnica de la falsa respuesta no es simplemente una forma de evadir preguntas. Es un lienzo para pintar tu propia historia en un mundo lleno de señales sutiles y diálogos complejos. Discípulos siniestros. Dominen el poder de la respuesta falsa para mantener el control en cualquier conversación. Y no olviden, hay estrategias de psicología oscura, como la manipulación emocional, la persuasión estratégica y la seducción calculada, que complementan esta técnica y valen la pena recordar.